de la Canatura, quienes, digamos, son quienes organizaron esta actividad. En primera instancia voy a hacer una breve presentación de la razón de esta actividad. La Facultad de Ingeniería y General de la Universidad está muy interesada en iniciar la competencias y no las voy aquí a repetir. Igualmente indicaron cómo no solamente esa formación básica es importante, sino que también se requieren competencias y habilidades adicionales que yo me permitiría resumir en 4 temas. 1. Un ingeniero debe ser un buen comunicador, debe ser capaz de expresar verbalmente y por escrito las cosas que hace. Y en el contexto de internacionalización de la economía que ya se ha mencionado, yo agregaría que lo debe hacer no solamente en su idioma nativo, sino en el idioma con el cual se están haciendo los negocios y con el cual se mueve la economía en estos días, es decir, en inglés. Segundo, un ingeniero debe ser capaz de trabajar en equipo, a veces como líder, a veces como coequipero, pero debe ser capaz de entender la importancia de trabajar de común acuerdo con otras personas para lograr un objetivo común. Tercero, también ya lo ha mencionado alguien antes acá, un ingeniero debe tener la capacidad de defenderse en varias áreas, no especializarse en una sola área, sino ser capaz de moverse y de tener entendimiento, comprensión de diferentes áreas. Eso es importante, sobre todo en un mercado laboral tan complicado, inestable y frágil como el que tenemos en nuestro país. Y 4, un ingeniero debe ser capaz de afrontar los retos de la internacionalización que había señalado y de comprender que probablemente su actividad profesional no va a estar centrada en la ciudad o en la región donde creció, sino probablemente en regiones más lejanas y en culturas diferentes a las que está habituado. Debe ser capaz entonces de ser flexible y capaz de afrontar el reto. Estas ideas genéricas sobre el tema de lo que debe ser un ingeniero de la Universidad Distrital pueden dar paso a algunas reflexiones un poco más elaboradas que voy a permitirme resumir acá muy rápidamente y que corresponden a un trabajo desarrollado por unos investigadores de las universidades de Idaho y de Washington, que hicieron en el 2005 una serie de actividades con diversas universidades de los Estados Unidos, buscando definir el perfil de los ingenieros de dichas universidades. Yo extraigo elementos metodológicos que me parecería importante retomar acá y adaptarlos al contexto nuestro. Estos investigadores llegaron a establecer una metodología en la cual lo primero que se hace para determinar el rol de los ingenieros y ordenar las discusiones es pensar cuáles son los roles de esos ingenieros, y de acuerdo a los roles previsibles que van a tener esos ingenieros se intentan establecer y definir las cualidades, las capacidades que deben tener los ingenieros. Yo no voy a profundizar mucho en el tema, sino que únicamente me voy a permitir recordar lo que ellos consideraron son los roles que debe tener un ingeniero. Los dividieron en 3 clases: roles a nivel técnico, roles a nivel interpersonal y roles a nivel profesional. A nivel técnico, un ingeniero puede tener que actuar como analista o como solucionador de problemas o como diseñador o como investigador, y frente a las características de cada uno de esos roles se empiezan a definir
competencias. Desde el punto de vista interpersonal, un ingeniero puede ser comunicador, puede ser colaborador o puede ser líder. Y frente a cada uno de esos posibles roles, que muchas veces los tienen que ejecutar simultáneamente en su vida profesional, debe desarrollar ciertas capacidades y habilidades. Y finalmente, frente al tema de roles profesionales, el ingeniero debe combinar su papel como enfocado en el crecimiento personal, por un lado, como ejecutor de programas y planes elaborados por otros, en segundo plano, y tercero, como una persona que debe desarrollar una práctica ingenieril específica de acuerdo a unos códigos personales y profesionales. Entonces, es posible que estas reflexiones de los investigadores que he mencionado puedan ser útiles para ordenar e ir profundizando en el tema de definición de roles para los ingenieros de la Universidad Distrital. Yo no me extiendo más, sino únicamente quiero señalar que consecuentemente con la definición de roles ya haber adecuaciones y adaptaciones a nivel institucional, a nivel no solamente de lo que tiene que ver con la parte administrativa, sino con la parte docente y desde luego esto, ajustarse a las cosas que se vayan definiendo. Esas serían las ideas que quería compartir con ustedes. Gracias. Ha mostrado usted una altísima capacidad de síntesis y cómo realmente se pueden sintetizar tres roles fundamentales en el actuar del ingeniero. Obviamente, además del profesional, aparece el interpersonal y el que hemos terminado llamando de la acción tecnológica. Creo que para todos ya también quedó claro el papel de la acción de coequipero que debe tener un ingeniero, el manejo de la interdisciplinaridad y el papel de la comunicación. Lo nuevo que destaca usted es que la comunicación incluye esa capacidad para internacionalizarse y para, obviamente, incrustarse en las redes sociales, en las redes de investigación que existen en el mundo. Esa parte es fundamental para tener en cuenta en los nuevos valores del futuro ingeniero. Profesor Zamora, entonces ahora sí. Gracias, buenos días. Te ofrezco primero que todo disculpas a mis compañeros por retirarme de la mesa. Es que quiero apreciarlos a ustedes también y la presentación. Yo como ya estaba fuera de la mesa, ahí más un rato. Lo bueno de participar al final es que ya casi todo lo importante está dicho. Lo malo es que el método hipnopédico ya los ha vencido algunos de ustedes. Entonces vamos a tratar simplemente de mencionar las cosas que tal vez no han sido mencionadas. Lo que hoy nos convoca pues son básicamente dos preguntas. Una, ¿cuáles eran esas características diferenciadoras del ingeniero de la Universidad Distrital? Y la otra, que espero que podamos discutirla con ustedes, ¿cuál debe ser, o cuál ha sido y cuál debe ser la relación del ingeniero egresado y el desarrollo ciudad-región? Obviamente, yo primero pues empiezo nuevamente por comentar que ya lo más importante se ha dicho, pero tenemos que mencionar necesariamente un referente muy importante, que es la misión y la visión a nivel de la universidad, a nivel de la facultad y obviamente a nivel del proyecto curricular, sin obviamente obviar que también existen algunas comunidades a las cuales pertenecen los profesores y los estudiantes, como los grupos de investigación, los semilleros de investigación, y allí también hay unos criterios de misión y visión particulares. La ingeniería.
es obviamente un arte para muchos. Está basada en la ciencia, es una forma de conocimiento, es una forma de percibir el mundo y, como lo han dicho muchos, y yo estoy de acuerdo con eso también, es una forma de solucionar problemas, aunque a veces los creemos en vez de solucionarlos, pero el objetivo es que esas soluciones se ajusten a ciertos criterios de optimización, pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser políticos, pero la labor nuestra como ingenieros es solucionar problemas desde el punto de vista del método científico, del conocimiento científico y una apropiación a las situaciones en esa óptica. Voy a permitirme mencionar rápidamente un cisma que ocurrió en mi área de saber. Yo soy ingeniero electrónico. Ustedes recordarán que en los años 50 hubo un cambio dramático de la tecnología, incluso está asociado con conspiraciones y todo el asunto, en donde la tecnología de tubos fue relegada y pasamos a la tecnología de semiconductores. Imagínense ustedes que en menos de 5 o 10 años los ingenieros eléctricos o electrónicos de esa época tenían que enfrentarse a una nueva realidad, a una nueva tecnología que prácticamente desplazó todo el conocimiento que ellos tenían. Entonces se creó una inquietud entre las comisiones y los cuerpos que regulan la ingeniería, y era, bueno, ¿y qué hacemos ahora con los títulos que dimos de ingeniería hace unos años? Porque esa tecnología pues ya es como obsoleta. Entonces surgió la pregunta, ¿qué es lo que hace ingeniero a un ingeniero? Y pues la respuesta es básicamente su conocimiento de las ciencias naturales, porque eso es lo que lo prepara para afrontar cualquier realidad nueva, o sea, una metodología, una visión del mundo, un interés y un gusto por lo que se hace, lo obliga a mantenerse actualizado de alguna forma. Eso obviamente genera muchas discusiones. Cuando aquí estamos diseñando un currículo, pensamos cuántas materias deben ser de las ciencias físicas, matemáticas o ciencias naturales en su conjunto, cuántas deben ser tecnológicamente pertinentes, en qué momento se deben dar, etcétera, etcétera. Y nos debería llevar a una reflexión. Ya vamos a pasar a misión y visión, pero antes quisiera mencionar algo nuevo, y es que por lo menos en el campo de la ingeniería electrónica, y supongo que también es algo para todas las ingenierías que nosotros ofrecemos, una gran oportunidad y posibilidad laboral, la docencia. Y precisamente una de las competencias que tal vez no hemos mencionado, aunque está implícita allí, en la capacidad de comunicación, en la capacidad de manejo de discurso, de convicción, es precisamente eso, que nosotros también podemos ser ingenieros y docentes, y podemos aplicar ingeniería a la docencia. De hecho, los que nos gusta la ingeniería la aplicamos en todo lo que hacemos. Y obviamente pues eso genera también toda una línea de procedimiento, una línea de valores, de criterios que deben, normalmente se replican, es decir, uno trata de comportarse como fue educado. Eso genera ciertos comportamientos que no son pertinentes. Leí hace poco, debido a algunas investigaciones que estoy realizando, relativas a cómo los sistemas computacionales pueden ayudar los procesos de educación, que se han identificado por lo menos 9 estilos de aprendizaje. Y obviamente esa inquietud surge cuando uno tiene que enseñarle a una máquina para que sea tutor o evaluador de un estudiante, y la máquina se las tiene que saber todas, no solo las que se sabe el profesor, sino las que se saben todos los profesores. Y lo primero que se diagnosticó es que existen por lo menos 9 estilos de aprendizaje diferentes. Nosotros tenemos en cuenta eso cuando estamos enseñando, o sea, cuando queremos formar ingenieros, tenemos en cuenta esos estilos de aprendizaje, pues son reflexiones que es importante tener en cuenta. Cuando nosotros estamos formando para la ingeniería, y obviamente eso se refleja en el producto final que es el ingeniero, deberíamos considerar al sujeto como tal, por lo tanto, nuevamente el llamado a la formación en valores, en competencias humanísticas, en competencias de comunicación. Es tal vez esa falencia lo que ha caracterizado el perfil de nuestros ingenieros hacia el lado técnico. Las consideraciones del entorno, nosotros los que trabajamos en la educación muchas veces nos quejamos
y a veces no solo nos quejamos y no reaccionamos a tiempo, la normatividad que existe sobre las políticas de educación generan necesariamente unas situaciones que a veces son incómodas para la formación de ingenieros. Es decir, la Universidad Distrital en sus comienzos, pues siempre lo ha hecho, pero más que todo en sus comienzos, tuvo unos criterios muy selectivos para admitir a sus estudiantes. Nos basamos siempre en el talento que tienen todos ustedes. Todavía lo seguimos haciendo, pero antes era mucho más estricto el proceso de selección para seleccionar esos talentos. Y obviamente, al tener buenos jugadores en un equipo, se hacen buenos partidos, inclusive si el técnico es malo. Entonces, en la medida en que las políticas del gobierno hacia la educación han cambiado, se han flexibilizado, se han relajado, pues obviamente nosotros también nos vemos afectados por eso, y deberíamos responder de una manera diligente, con consideraciones de ingeniería, porque somos ingenieros y somos docentes, además de eso. Y también otra consideración importante hace referencia a la identidad. Nuestra universidad es una institución que tiene una historia, una trayectoria, un reconocimiento, y obviamente eso debe seguir así, y debemos trabajar en pro de que sigamos siendo reconocidos. La siguiente. El llamado entonces es a que nos preguntamos cómo debe ser nuestro perfil de ingenieros. Pues empecemos por el comienzo. ¿Qué quiere la universidad en su misión y su visión? Porque de alguna manera todos los profesionales, los de ingeniería también, obviamente debemos tener muy presente ese referente. Si ustedes lo recuerdan, pues la misión de la Universidad Distrital propende por la democratización del acceso al conocimiento, que garantice el derecho a una educación superior con calidad, excelencia, equidad, competitividad, mediante la generación y difusión de saberes, conocimientos que contribuyen con una autonomía. O sea, es importante el término autonomía, porque parece que nosotros somos autónomos, pero todos estamos sometidos a unas reglas de juego que nos imponen las políticas del gobierno para ser evaluados o para ser competitivos, para competir con otros, para ser comparados con otros. Contribuyen entonces esos saberes y conocimientos de una forma autónoma al desarrollo sociocultural y al progreso regional y nacional. Y curiosamente, cuando me estaba documentando sobre la misión y la visión, que la cargo en el morral en unas tarjeticas que me dieron hace unos años, me encontré con que la misión y la visión que figura en los anaqueles de información del Ministerio de Educación Nacional no son los que actualmente promulga la Universidad Distrital. Han cambiado obviamente. En su intención, pues obviamente es lo fundamental, persiste, ¿no? Y la visión, pues entonces buscamos un reconocimiento nacional e internacional por nuestra excelencia en conocimientos en investigación. Una de las cosas que cambió es que antes era claro que, digamos, la labor de la universidad se enfocaba a la investigación, a la docencia y a la extensión, a su relación con la comunidad. Ahora solamente, digamos, quedan estos dos elementos allí, pero sin embargo nosotros como docentes estamos comprometidos con la docencia, la investigación y la extensión. Mediante una gestión participativa, transparente, competitiva. Nuevamente el término competitividad es algo muy importante en todos los profesionales, y para soluciones en desarrollo humano y transformación sociocultural. Y ya concretamente en nuestra Facultad de Ingeniería también tenemos una misión y una visión que se acoge a esos lineamientos institucionales. Está allí resaltado: buscamos una excelencia académica, un reconocimiento con autonomía, tradición y identidad, desarrollando ciencia, cultura, sociedad, y se construye propiamente, es importante nuevamente la acepción de autonomía, un conocimiento, una investigación y una docencia. Y la visión, pues obviamente somos un centro de conocimiento que enfrenta retos de economía nacionales y extranjeras, y desde las concepciones y las perspectivas de globalización, apertura y competencia. Está claro con este repaso que el perfil del ingeniero no se puede desvincular
de los objetivos misionales y visionales de la institución, ni de los de la facultad, ni de los del proyecto curricular, pues que no los voy a mencionar, porque pues, estamos hablando en general del ingeniero de la Universidad de Cuenca. Básicamente, entonces, pues todos los aportes que han hecho los compañeros han sido, los colegas ingenieros y docentes han sido bastante valiosos. Hay consideraciones muy importantes que se han incluso visto a lo largo de las sesiones anteriores del panel. Y pues digamos el aporte que yo quería hacer es a que reflexionemos precisamente sobre qué es la ingeniería, qué es lo que define un ingeniero. Antes de pensar en el ingeniero de la Universidad Distrital, que obviamente hay que caracterizarlo también, pero retornemos a la definición de ingeniería, a la pasión, al amor por el conocimiento, por la ciencia, por el oficio del cual se ejerce la ingeniería, que en este caso es el oficio docente, por supuesto. Y que no olvidemos los referentes que debemos escalar a nuestra realidad local, que son los referentes institucionales, y que deben de alguna manera reflejar el producto de nuestra formación, que son ustedes los futuros ingenieros. Bueno, muchas gracias, profesor. Creo que nos hizo un recorrido esencial, saber qué quiere decir Universidad Distrital, y que ahí está clarísimo qué es lo que fueron los valores con los cuales estamos pregonando. Habría que pensar un poquito más cuando uno habla de democracia, exactamente a qué democracia se refiere, porque es que como hay una variedad de conceptos de democracia inmensos, entonces la universidad debería precisar un poco más si la democracia es en la acción científica, en la acción política, en la acción ciudadana, o en la que hemos llamado ya acción empresarial. Creo que tenemos apenas 20 minutos más, y eso implica que esa jornada de preguntas va a tocar hacerlas por escrito, de todas maneras que hay papel suficiente para que por favor nos hagan llegar a cada uno de los expositores las preguntas por escrito. Creo que tenemos ahora sí la posibilidad de hacer cruces en las intervenciones para que cada uno redondee su respectiva posición respecto a lo que debe ser lo que hemos llamado el núcleo, el sustrato esencial de la Coca-Cola, que hace distinguir muy bien entre el 99% de agua, el 0.9% de azúcar y el 0.01% que corresponde al sustrato esencial de la Coca-Cola. Aquí también creo que estamos hablando del 0.01% que corresponde al sustrato esencial de ser ingeniero de la Universidad Distrital. Entonces, vuelvo a ceder la palabra. ¿En el mismo orden? Bueno, yo tomé algunas notas acá de las intervenciones de los profesores y creo que no nos alejamos mucho de lo que puede formar un ingeniero en la Facultad Tecnológica de lo que puede formarlo en la Facultad de Ingeniería. Pero sí hay algunos insumos que se le podrían adicionar. Digamos que un punto fundamental que me llamó la atención fue la visión de futuro, porque en nuestros programas, si bien es cierto, podría estar tácita allí, sí me gustaría que quedara en este perfil, ¿sí?, de este ingeniero que la Universidad Distrital está formando.
Coincidimos en la gran formación humanística, coincidimos en ese compromiso ambiental, y aquí hago una aclaración. Si bien es cierto, la Facultad Tecnológica dentro de su perfil somos respetuosos del ambiente, también somos respetuosos que hay disciplinas que tienen ese compromiso, esa labor. Yo no le podría desarrollar, nosotros podríamos desarrollar, digamos que impactos o estudios de impacto ambiental desde nuestras disciplinas. Digamos que lo que nosotros vemos allí, aunque algún programa tenga un énfasis hacia la parte ambiental, es que encontramos dónde está dentro de un proceso digamos, impacto que se está generando, lo podemos controlar e inmediatamente podríamos informar a quien le corresponda cuáles podrían ser las acciones para mitigar. También me llama mucho la atención que se puso acá la acción científica. Sí, tenemos que tener en cuenta que cuando manejamos tecnología, allí hay esta parte científica, que hay que ver mucho con este compromiso de desarrollo que se le puede dar a una tecnología. No solamente es el artefacto, no solamente la parte física, también podemos desarrollar una tecnología acerca de los procesos, de las mejoras que nosotros podemos hacer. Y esta parte de acción tecnológica también podría quedar dentro del perfil del ingeniero de la Universidad Distrital. Y en cuanto a las habilidades del buen comunicador, verbal y escrito, yo sí quiero comentarles una experiencia de encuentros con empresarios en que parte de lo que más resaltaron es que somos muy buenos en la parte operativa, en la parte práctica, pero que tenemos una dificultad en la parte escrita. Parece que los jóvenes chicos están perdiendo esta redacción, y uno lo ve cuando están chateando, ya nos comemos algunas palabras, utilizamos algunos símbolos, y cuando se va a presentar un informe que me trajeron específicamente un empresario, pues uno se siente mal, y consideramos que la lectoescritura, que la escritura, deberíamos hacerle más énfasis aquí en la universidad. Me llama mucho también la atención una intervención sobre los roles. Pienso que podríamos empezar de definir esos roles para poder nosotros así llegar a mirar si las competencias que estamos desarrollando y que podríamos mirar si las estamos evaluando como docentes, porque no solamente es escribir estas competencias. En alguna presentación anterior veía yo cuando presentaban un perfil, palabras como parte del título, me llamaba la atención si era solamente que los perfiles se quedan ahí en el papel, o si realmente nosotros le damos esa dinámica, si evaluamos específicamente como docentes esa competencia que realmente queremos que tenga. Con eso termino mi intervención. Gracias. Bueno, tal vez para complementar un poquitico respecto a la formación que tiene el ingeniero, ya se dijo muy claro que se necesita la parte de la lectoescritura. Nosotros nos hemos dado cuenta, inclusive en el trabajo de grado del estudiante, uno se da cuenta la forma tan terrible que escribe. A veces a uno le toca ser profesor de español, también uno tiene que hacer eso y corregir. Se da uno cuenta que el joven no se le olvidan los tiempos verbales, se le olvida, las conjugaciones, la mayoría de las conjugaciones las hace en primera persona. Uno se da cuenta que no aparecen bien formulados los objetivos,
por ningún lado se formulan objetivos medibles, y peor aún cuando concluye. Las conclusiones son terribles. Entonces a uno en esa parte también le toca a uno asesorar al estudiante. Entonces decíamos que se necesita dentro de la formación del estudiante, se necesita una preparación para que el ingeniero pueda aspirar a niveles de posgrado. Se necesita que se haga una profundización en las áreas de las ciencias básicas y de las ingenierías aplicadas, formalizando un trabajo con problemas menos fuertemente estructurados, para que el estudiante desarrolle su creatividad. Entonces nuestro trabajo docente precisamente apunta a eso, a despertar la creatividad del muchacho. Esperamos que el ingeniero tenga la visión y la capacidad para poder proponer y sea un ser competitivo. Eso es lo que esperamos. Bueno, de mi parte tres reflexiones. Las dos primeras son énfasis en cosas que ya se dijeron, y un tercer mensaje que más que todo está dirigido a nosotros mismos, los profesores. Bueno, el primero, en la parte insistir sobre el dinamismo, cómo las cosas pueden cambiar, cómo un perfil que saquemos dentro de unos años puede tener otro contexto. El ejemplo que dio el profe Lizarazo me gustó mucho en el sentido de los cambios de las tecnologías en electrónica, pero el profe Zamora. En la parte de software, donde yo me desempeño también, sí que hay muchos cambios, ¿sí? Entonces eso sí que se mueve, y claro, uno ve cómo los egresados de hace algunos años dicen, profesor, pues que en este momento están utilizando otras tecnologías, otros protocolos, etcétera, etcétera, y nosotros en nuestra formación cuando estábamos en la universidad vemos otras cosas. Entonces el asunto es, ¿dónde está la preocupación? El mismo profesor lo dijo, en aprovechar los fundamentos que tenemos como ingenieros para podernos adaptar a esos cambios. Entonces, ese es el primer mensaje, enfatizar allí en adaptarnos al dinamismo que tiene pues, las tecnologías, el mundo, la profesión. El segundo mensaje es que asuntos como la necesidad de la integralidad de la formación, la interdisciplinaridad, no solamente es interés de la universidad, es que el mismo ministerio, por ejemplo, aquí el profesor también lo mencionó, en los ejercicios de registro calificado de autoevaluación para acreditación de alta calidad, ahí es explícito cuál es el componente de interdisciplinaridad, cuál es el componente de integralidad, ¿sí? ¿Cuál es el componente de la formación en otras áreas además de la propia ingeniería? Eso nos lo pregunta el ministerio en esos ejercicios, entonces no es algo que nos podamos escapar. Y el tercer mensaje es que estas palabras con ese idealismo, que fue con el término con el que yo hice mi presentación más temprano, el hecho de buscar el ingeniero que trabaja en equipo, que se internacionalice, que tome decisiones, que esté presto al dinamismo, que sea crítico, investigador, integral, que asuma ese rol tecnológico, profesional e interpersonal, pues que nosotros los profesores seamos ejemplo de eso, ¿sí? Es decir, que reflejemos no solamente en nuestros programas, en nuestros sílabos, en nuestro quehacer, sino también en nuestra formación, en nuestra interlocución como personas con los jóvenes, y hacerlo con entusiasmo, y que discutamos con los estudiantes y tratemos de convocarlos a que sean críticos. Chévere uno como docente que un estudiante a partir de unas consultas le discuta a uno, le diga, porque se levante en una clase y le diga, profesor, yo no estoy de acuerdo mucho con esos términos que usted está diciendo porque tal autor ahorita o tal tendencia es esto, y que lo haga con argumentos, y que uno espere luego de ese joven cuando se gradúe que sea uno de esos egresados muy proactivos, muy pilas, ¿cierto? Muy que aprovecha las oportunidades, muy serio, y dentro de ese contexto tecnológico, dentro de un rol profesional y de ese rol de comunicador y como líder. Es decir, el mensaje acá es para nosotros profesores, no lo digo por todos, hay profesores que se creen allá arriba, ¿sí? Cuidado, alguien le va a decir algo, cuidado, le discutimos su forma en que hace la clase, ¿sí? Pues no, es decir, bajemos de la nube, es decir, estamos formando a esos que van a ser colegas nuestros.
Y a mí me entusiasma mucho cuando tengo exalumnos de hace muchos años, cuando les va muy bien, cuando están en formaciones posgraduales o cuando están en ciertos trabajos de alto nivel, y cuando además también se acuerdan de su alma mater, y cuando le dicen mensajes a la universidad: oiga, señores, ingeniería tal, en el pensum se necesita ahora fortalecer ciertos elementos. ¿Por qué? Porque afuera nos los estamos encontrando. Entonces esa es una reflexión pues para todos, pero especialmente para nosotros los profesores. Muy bien, yo quiero hacer énfasis en los siguientes puntos. Yo creo que hay una pregunta. Es que, por favor, me contesten una vez esta pregunta que viene del auditorio. ¿El perfil del ingeniero de la UD será el mismo sin importar si es formado de la Facultad de Ingeniería o de la Facultad Tecnológica? Yo tengo dentro de mis observaciones teniendo al respecto. Le contesto más adelante. Yo creo que hay que diferenciar entre la teoría y la práctica. Hay que diferenciar entre el ideal del perfil del ingeniero que queremos y que va a salir de estas paneles y la realidad. Entonces yo creo que para eso, y como dice el colega, el perfil es muy dinámico, pero ¿cómo logramos realmente llegar allá? Unos mecanismos, creo yo, es que la universidad debe tener una política clara con los egresados, hacer un estudio y una evaluación anual de dónde están ubicados, en qué cargos, cuál es su especialización, qué ingresos tienen, para que estemos continuamente viendo si realmente lo que sacamos de aquí, este perfil ideal, se está cumpliendo. Para eso también, yo creo que debemos darles espacio para que en los proyectos curriculares, en los consejos curriculares, haya un representante de los ingenieros, egresados realmente, porque aquí ni siquiera tenemos en el Consejo Superior realmente un representante de egresados que esté afuera mirándonos. Aquí hemos de prohibir que un profesor sea representante de egresados en la universidad. No es representante de egresados, realmente que alguien que esté realmente afuera y esté mirando cómo está viviendo eso. O sea, cada proyecto curricular debe haber un egresado participando allí. Y con respecto, bueno, yo creo que promocionar estos espacios en todas las facultades, eso es interesante. Con respecto a la facultad, yo estaba proponiendo, aquí hay que hacer una reforma profunda de la universidad. No creo que hayan existido 2 hasta 3 facultades de ingeniería. Hay 3 facultades de ingeniería en este momento de la universidad. La facultad de ingeniería, la facultad de tecnología, donde hay ingeniería, incluso la facultad de también de ingeniería. Yo considero que sí hay 3 perfiles. Hay 3 perfiles de ingeniero de la Universidad de Tizán. Para eso hay que proponer, hay que rescatar esa asamblea consultiva en la cual se gastaron tantos millones de pesos y espacio y que veremos. Ahí se proponían cambios sustanciales para la universidad. Y algo también, un mejoramiento continuo. Si queremos que permanezca y se mejore el perfil y adecuados a las necesidades de la sociedad, debemos ofrecer unos mecanismos de mejoramiento continuo para nuestros egresados, para que el perfil esté cada vez mejor. Creo que es bueno dárselas a ellos, entonces para que una vez concluyan en su intervención. Bueno, mientras tanto voy contestando 3 que venían sin destino específico, y la primera es de Johan, de Ingeniería de Sistemas, y dice: si se conocen los problemas que hace ya varios años tiene la Universidad Distrital en cuanto a la formación del ingeniero, ¿por qué no se han tomado las medidas necesarias para enfrentar estos problemas? Bueno, este tipo de reuniones muestra que efectivamente no se conocen realmente los problemas. En particular, por lo que citaba el profesor, que cada facultad es una isla aparte, entonces hay que, en ese sentido, lograr cierto nivel de identidad como para podernos poner de acuerdo. Y luego sí, llevar las solicitudes a los organismos de dirección, con el grave problema que a veces ese riesgo se asume, que aún ya poniéndonos todos de acuerdo, el Consejo Superior no se ponga de acuerdo con nosotros, que es más o menos lo que dijo Jairo hace un momento,
con respecto a la labor de mucho desperdicio en discusiones que no se van a llevar a cabo. No sé si Johan queda satisfecho con la respuesta, que vamos a buscar soluciones como más, o sea, acciones como más efectivas para que efectivamente las recomendaciones se tomen en cuenta. La segunda habla de qué se está haciendo para mejorar la realidad de la UID en pro del perfil del ingeniero. Bueno, creo que la pregunta le cae directamente al comité que está trabajando en eso y que también lleva más de unos 6 años en ese proceso de mejorar esa realidad. Realmente hay una pregunta respecto, bueno, al fin, ¿cuáles son las competencias básicas de un ingeniero? Creo que volvemos a discutir el tema de que competencias básicas son las que se están entregando en los primeros semestres, que se supone dan los elementos básicos para que los estudiantes puedan entrar a ver materias más avanzadas, tanto las del nivel medio como las de profundización. Entonces, no es el tema específico del PAC, qué pena, pero ese es otro tema que ya se va a hacer. Bueno, ahora sí, qué pena, pues, tiene la palabra. Bueno, voy a responder primero 3 preguntas que llegaron acá. La primera tiene que ver con el tema de cómo vivir y comprender la misión de la universidad, facultad y proyecto curricular para desarrollar un sentido común del perfil del ingeniero de la universidad distrital. Creo que este tema es bien importante, interiorizar una misión, es un tema complicado. Yo creo que solo se resuelve mediante una crítica y reflexión permanente, acompañada de la correspondiente práctica. En tal sentido, pienso que es bien importante generar el concepto de que la visión, la misión son ideas que deben tener cierto dinamismo si no quieren quedar en letra muerta, y que se enriquecen y se profundizan en la medida en que existan espacios permanentes de reflexión. Una segunda pregunta tiene que ver con el tema de división entre ciencias humanas y naturales, que es un problema que compete a los ingenieros no solamente, sino a la sociedad académica en general. La pregunta es cómo a partir de la docencia se puede generar una interrelación que rompa esa brecha si los profesores o ingenieros que nos brindan clase se presenta el mismo problema. Es un tema bien importante, o sea, con el tema de definir el perfil de un ingeniero en la universidad distrital implica compromisos de adecuarse a nivel institucional, ya lo había mencionado, y en particular en el tema de los docentes hay que desarrollar planes de formación, actualización, de manera que los docentes podamos realmente ser ejemplo de las cosas que queremos que los estudiantes sean. Una pregunta final: ¿cómo se plantearía la metodología para definir el perfil de ingeniero de la Universidad Distrital, de manera que amplíe la percepción del entorno y del estudiante, donde se tiende a confundir al ingeniero con el técnico, operario o tecnólogo? Yo simplemente pienso que no hay que inventar en la rueda, que hay metodologías en donde que se pueden examinar y adaptar a las condiciones particulares nuestras para, digamos, definir el perfil del ingeniero. Yo simplemente haría referencia a esta que estaba comentando hace un rato, que se llama Desarrollo y Uso de un Perfil Experto, por Dennis Davis y Steve Billoway, académicos de Washington y Idaho, que podrían usarse como muchas otras como referencia para ordenar y fortalecer este proceso bien importante que se ha iniciado. A mí me gustaría terminar simplemente indicando lo siguiente: ¿qué hace un buen ingeniero? Yo creo que un buen ingeniero
esto requiere tres cosas fundamentalmente, que son las mismas que requiere un buen músico o un buen futbolista. Primero, una fundamentación técnica muy buena, y eso se lo puede dar en buena medida en la universidad. Segundo, una capacidad intelectual, crítica, de afrontar problemas, y eso se lo puede dar un poco la universidad, pero fundamentalmente la práctica profesional. Y tercero, tal vez el componente que diferencia el común del ingeniero de los buenos ingenieros, el espíritu, ese torrente de energía que es capaz de inducir a creatividad, a innovación, y ese espíritu está dentro de cada uno, y ahí no hay nadie más sino cada uno de nosotros como ingenieros los que tenemos que ponerle ese componente. Gracias. Bueno, me han llegado aquí dos oristas con 3 preguntas. La primera tiene 11 líneas, las otras 2 preguntas tienen 17 líneas. Si han sido profesores, pues está comprobada su calidad comunicativa, entonces les invito a lo contrario, que mejoren la capacidad de síntesis. Y si es de los estudiantes, pues los felicito porque entonces están mejorando sus calidades comunicativas. La primera pregunta hace referencia a pues una cuestión de logística, digámoslo así, la atomización de la sede de la universidad, de la administración, y los problemas de espacios físicos o la emergencia, digamos, académica a raíz de esos espacios físicos. Yo creo que nosotros, si queremos trabajar con excelencia y con calidad, no podemos negociar esas condiciones, o sea, no podemos permitir que se nos sigan imponiendo por cuestiones de, digamos, necesidades de cobertura, etcétera, unas normas de juego que indudablemente van a afectar esa calidad. Y si nos atenemos a eso, si nos acogemos a esas nuevas normas de juego, a aumentar la cobertura de una manera, digamos, irresponsable, ¿sí? Entonces pues también tenemos que ser conscientes que la calidad no la podemos mantener. Entonces acá se requieren buenos negociadores. No todos los ingenieros somos buenos negociadores, ¿no? Entonces probablemente no sea un ingeniero que esté a cargo de este proceso, pero se requiere una buena negociación. La otra pregunta hace referencia a cómo se encuadran o cómo se enmarcan la misión y la visión institucional con lo que podría ser la misión y la visión personal de cada estudiante. Yo creo que debe ser al revés, o sea, el estudiante cuando ingresa a la universidad se pone la camiseta de la universidad, ¿no? No se preocupa. Esa visión paternalista yo la compartí, yo fui formado bajo el método de educación personalizada por los jesuitas, y entonces pues obviamente uno es el artífice de su propio futuro allí. Entonces digamos que esa misión y esa visión personal esperaría uno que estén acordes con la institucional cuando el estudiante optó por ingresar a una carrera de ingeniería en esta institución. La otra pregunta indica que cuáles son esos elementos indispensables para que el ingeniero sea gestor de empresas sostenibles. Yo no sé si ustedes conozcan la historia de Bill Shockley, que es el padre del Silicon Valley, el inventor del transistor. Es uno de los genios de la humanidad, reconocido desde todo punto de vista, y el empresario más fallido que ha tenido toda la humanidad también. Eso quiere decir que no necesariamente el ingeniero tiene que tener el talento de ser empresario, que sería muy bueno, ¿no? Shockley, digamos, el defecto que se le atribuye a Shockley es básicamente su falta de tacto y capacidad para manejar equipos humanos. Entonces él se rodeó para hacer una empresa de semiconductores, la primera empresa de semiconductores en el Silicon Valley, al otro lado de donde se ha inventado el transistor, por un berrinche de él, se rodeó de los mejores académicos, pues personas que tenían doctorados en física, en química, pero no lo supo tratar. Y es así como Shockley fue la única persona que no hizo un solo dólar en el Silicon Valley. Y todos los demás, que son los 8 traidores, fundaron las empresas que ahorita funcionan en el Silicon Valley. Entonces es un caso de un ingeniero que no tuvo tacto para los negocios y que lideró o mal lideró a un equipo e hizo que otros 8 ingenieros fueran exitosos en los negocios. Entonces, pues básicamente
el trato a los equipos es lo que hace que a los equipos humanos es lo que uno pueda como líder de una empresa, obviamente, además de otras cuestiones administrativas. Finalmente, unas cositas, la creatividad es el eslogan de la ingeniería. Hay un video muy interesante en YouTube, es decir, Ken Robinson, que dice que las escuelas matan la creatividad. Básicamente, nosotros entre más sabemos, entre más aprendemos o queremos saber, somos menos creativos. Entonces hay que rescatar eso porque la ingeniería es creatividad y a veces estamos en contra de eso. Obviamente la parte didáctica, en donde mencionaba que uno de los desempeños profesionales más nobles del ingeniero es enseñarle a otros a ser ingenieros, debe fortalecerse y deben crearse estrategias para que los ingenieros seamos mejores docentes y también para que los docentes puedan ser buenos ingenieros, ¿no? La parte estética, aquí por ejemplo hubiera sido interesante tener algunos miembros de la Facultad de Artes, ¿verdad? Y de Ciencias y Educación, porque estamos mencionando una integralidad en la formación del ingeniero y precisamente esos aspectos, los aspectos humanísticos y los aspectos estéticos son como unas carencias que tenemos aquí. Hubiera sido muy importante ver el aporte de ellos y pues es una invitación a que se tengan en cuenta para próximas oportunidades, ¿no? Obviamente el componente ético es una necesidad social muy sentida de nuestro entorno. Y una reflexión, el primer perfil real del ingeniero que percibe el estudiante es el ejemplo de vida de su docente ingeniero. Entonces, eduquemos o formemos con el ejemplo. Muchas veces nosotros descuidamos esa parte, por ejemplo, cuando uno negocia la puntualidad, en la entrega de trabajos, en la llegada a clase, está generando unos valores que luego no van a ser nada convenientes en la vida profesional de una persona. Cuando un profesor, por ejemplo, admite errores de ortografía, etcétera, está faltando hacia lo estético y hacia las normas de la buena conducta, y eso pues también genera una visión errónea de lo que es un buen profesional. Y pues una última cuestión, el perfil del ingeniero clásico, digamos, asumiendo el rol de esta facultad, y el ingeniero por ciclos propedéuticos. A mí me parece que yo, por ejemplo, cuando aprendí inglés, a mí me dio un duro, empezaron a punta de planas y primero toda la parte de gramática de inglés. Finalmente aprendí a escuchar y a hablar. Actualmente hay algunas teorías que dicen que el proceso natural de aprendizaje en un idioma es al revés. Uno debe primero hablarlo y luego conocerlo. Me parece que desde ese punto de vista no hay modelos correctos o incorrectos de ingeniería para ser un ingeniero, sino que más bien el estudiante, según sus expectativas y sus capacidades de aprendizaje, su nivel de formación o su historia de formación, pues podría optar de pronto por alguno de los dos modelos con más o menos conveniencia. Desde ese punto de vista me parece interesante, por ejemplo, que las pruebas hiciéramos unas pruebas de admisión para ingeniería y que con base en esas pruebas se diagnosticara qué modelo le conviene más al estudiante, si una ingeniería clásica o una ingeniería por ciclos propedéuticos. Recuerda muchas consideraciones. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte ya les toca la palabra. Muchísimas gracias por su atención. Y tiene la palabra para el cierre. Bueno, Orlando, muchas gracias. Muchas gracias, señores panelistas. La universidad se siente, yo creo, en estos momentos lo que debe ser academia. Gracias por la invitación que ustedes aceptaron amablemente por parte de la Facultad de Ingeniería. Tenemos en este momento un espectro de contexto y de pretexto para poder llegar al verdadero texto. Nosotros sabemos que construimos en la medida en que la dinamicidad de nuestra creatividad nos lo permita. Entonces, así conforme iniciamos hace 2 horas, unos pocos, entonces, después de haber habido muchos, les agradezco a los pocos que se quedaron hasta el final. Y muchísimas gracias, señores panelistas, muchas gracias, profesores, y nos vemos en la 4.